En primera instancia, antes de iniciar, muchísimas gracias a toda la Comisión de Certámenes Científicos, Culturales e Informes Técnicos del Consejo Regional Lima 7. Y sobre todo para tratar este tema tan apasionante de actualidad, que es la coronavirus y el tema de la zoonosis, ¿no? Bueno, yo me llamo José Yanacone y vamos a estar un poco explicando esta temática. Pero antes quería de poder explicarles en detalle por qué estamos tratando este tema. Primero quería señalarles que en marzo de este año fuimos convocados 7 docentes RENACYT de una universidad a nivel de posgrado en la cual yo laboro, con el fin de poder trabajar todo un artículo que hablara sobre la temática global, completa, que tuviera una visión inclusive para el Perú, con relación a este coronavirus, el SARS-CoV-2, y a partir de ahí se sacó el primer trabajo de revisión que teníamos nosotros en el país. Y es que ahí vimos que el tema de zoonosis no se estaba trabajando mucho, había muchas cosas de que poder juntar, dilucidar, y luego entonces otros 4 profesionales nos juntamos con el fin de poder elaborar todo un trabajo integral con relación a esta temática, y luego fue la coordinación con el Consejo Regional del Colegio de Biólogos de Lima 7 para trabajar este tema. Bien, antes de todo quería señalarles que lo que hemos hecho aquí es evaluar todo lo que estaba ya publicado con relación a la temática. Entonces queríamos ver cuál era el link, cuál era el enlace entre lo que era la zoonosis y coronavirus. Entonces lo primero que hicimos fue toda una pesquisa bibliográfica de todo lo que se había publicado hasta abril, digamos, de este año. Y luego nosotros pudimos ver varias bases de datos como Google Académico, Scopus, Web of Science, ¿no? PubMed, etc., buscando en una serie de palabras y combinaciones de las mismas ligados pues al coronavirus, SARS-CoV-2, zoonosis, murciélagos, animales domésticos, gatos, perros, etc., pangolín, etc. Y pudimos obtener cerca de 60 artículos que trataban acerca de la temática. Entonces, a partir de ahí nosotros hicimos toda una base integrada de datos. En base a ello hicimos todo un trabajo que ha sido sometido, digamos, a fines de abril a una revista y está en proceso de evaluación. Entonces, acá quiero mostrarles las bases de datos usadas. Pero algo que nosotros queremos, digamos, entender, digamos, en esta presentación, ¿qué cosa implica el término zoonosis? Entonces también lo primero que hicimos es buscar, digamos, este término, todo lo que implicaba. Entonces zoonosis, según lo que vemos acá Fernández Rubio, implica el entender infecciones, enfermedades e infecciones que pueden ser transmitidas de los vertebrados, sobre todo a los humanos. Esa es una definición, ¿ok? Podemos tener otra de Goiter, un libro de Parasitology. Entonces él habla acerca de enfermedades transmisibles zoonóticas hacia los humanos, y también involucra los estudios de cuáles vienen a ser los hospederos naturales, quiénes vienen a ser los reservorios, y además se involucra en muchos casos el consumo de los alimentos derivados de los animales como una vía también de exposición hacia el ser humano. Entonces, lo primero que teníamos que tener era ese marco global, qué es lo que implica el término zoonosis, para luego ver si la especie actual de coronavirus aplicaba ese término o no. Bueno, acá tenemos algunas ilustraciones que muestran la relación de una diversidad de componentes animales que podrían ser link o enlaces para producir zoonosis en el ser humano. Y en realidad nosotros tenemos hasta un Día Mundial de la Zoonosis.
Pero lo que yo quería enfatizar aquí, cuando hablamos de la importancia que tiene la zoonosis, es que muchas de las enfermedades que aquejan al ser humano se dicen que pueden estar, algunos dicen 60%, otros dicen como aquí 75%, de enfermedades que tienen un origen zoonótico. Por ejemplo, acá me gustó que utilizaban otra palabra, zoonósico. Bueno, ese es ya un aspecto nomenclatural, cuál es el correcto, si es zoonosis o zoonótico, con S o de frente con T, etc. Y sobre todo cuando vemos acá hay impacto económico, sobre todo cuando observamos que pueden estar involucrados una serie de animales de las cuales obtenemos una serie de productos, recursos, etcétera, ¿no? Entonces de ahí que la participación activa de varios profesionales ligados a las enfermedades zoonóticas, médicos veterinarios, biólogos, médicos humanos, etcétera, cumplen roles muy importantes en el aspecto del manejo de la zoonosis. Bien. Por otro lado, es bien conocido para todos nosotros que ya en el día a día nos estamos enfrentando a toda una problemática por la enfermedad denominada COVID-19. Y que toda la literatura, digamos existente, claramente califica a esta enfermedad viral como una enfermedad infecciosa y zoonótica. Y una serie de literatura reitera, digamos, que cumple todos los requisitos de ser una enfermedad zoonótica. Pero quizás nos preguntemos, pero lo que yo veo en la actualidad, que más hay, son los mecanismos de transmisión de humano a humano. ¿Dónde está lo zoonótico ahí? Entonces, esa es la idea de esta presentación, de ver un poco las bases, las raíces, los orígenes. ¿Qué información hay que nos pueda ayudar a entender y que aplique muy bien este término denominado zoonosis? Acá en estas ilustraciones, que es de dominio público, que inclusive lo utilizamos en una de las publicaciones, podemos ver el modelo 3D del SARS-CoV-2, que es el que actualmente tenemos como una enfermedad viral infecciosa zoonótica aquí en nuestro medio y que está en más de 216 países y territorios. Y que según lo que pude ver recientemente, ya hay aspectos de contagios, personas infectadas que va a llegar a los 6 millones. Bien, entonces, ¿por qué decimos que este coronavirus, este SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, es zoonótico? Entonces, tenemos nosotros que entender de dónde, digamos, se originó. Entonces podemos ver que los inicios parten de un mercado. Este es un mercado que se llama mercado húmedo, mercado de mariscos, mercado de Huanan, que queda en la zona de Wuhan y en la provincia de Hubei, China, que tiene la peculiaridad de poder tener animales que vienen de diferentes latitudes. Miren, note lo que vemos aquí. Tenemos me llamó mucho este cuadrito en la cual están los precios de cada uno de los animales porque los tienen vivos. Y en muchas ocasiones los clientes quieren tener animal fresco, o sea, comida fresca. O sea, de eso se caracteriza este mercado, ¿no? Y mucha literatura apoya que el origen estuvo ligado a este mercado. Ahora, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque hay un historial compartido del análisis de los primeros 40-45 pacientes, en la que casi 2/3 están involucrados en haber estado o laborando o visitando digamos, este mercado de Wuhan. Ahora, me llamó la atención que China señala que el paciente cero, a lo que ellos llaman paciente cero, no estuvo, digamos, involucrado. Pero bueno, hay que hacer realmente el análisis certero si todo lo que realmente se escribe o se dice a veces pudiera tener otros fines,
con el fin de poder tratar de indicar de que no fue el mercado. Pero todo apunta, con todo lo que se sabe, que por ahí se ocasionó el origen de esta pandemia y por lo tanto podría estar ligados a alguna de las especies que están ahí o relacionadas. Entonces vamos partiendo de que sí el inicio se basa con un aspecto zoonótico. Ahora, ¿qué había en este mercado llamado Seafood Markets Huanan? Bueno, había de todo. Los registros señalan que habían hasta 112 especies de animales en el mes, que iban desde pavos, faisanes, palomas, aves silvestres, pavos reales, exóticos, reptiles, erizos, camellos, ranas, caracoles, canguros, ciempiés y garras. Todo lo que se pudiera vender era posible encontrar en este mercado. Y acá vemos algunas ilustraciones que muchas de las personas que han hecho las revisiones indicando las características de este mercado señalan que en general, por las características de, digamos, ofrecer lo que vendría a ser alimento fresco, que es lo que quiere la gente, entonces muchas veces o en general no se cumplían todas las normativas sanitarias existentes en el país. Y así se vivía, se coexistía de esa forma. Entonces podemos notar que desde esta perspectiva del origen que tuvo el SARS-CoV-2, que podemos llamar en el transcurso de la presentación COVID-19, aunque en realidad se da la enfermedad, pero podemos usarlo, porque en realidad son dos palabras que tienen diferentes connotaciones, pero van a lo mismo. Y además podemos notar de que aquí se vio la potencialidad de este aspecto de la zoonosis, por poder ser enfrentada de animales a humanos, y me gusta mucho esto, porque los virus, este tipo de virus, ya hay por registros de sus parientes, que vamos a ver también en la presentación, tienen muy bien la capacidad de poder romper barreras entre especies, jumping, saltos entre especies, ¿no? Cruces, ¿no? En fin, spillovers, hay varios términos que se pueden aplicar aquí que van a lo mismo de saltos de una especie a otra, que en un momento no lo era, pero esa es la peculiaridad evolutiva avanzada que tienen los virus. Y podemos mucho aprender de estas formas tan pequeñas. Bien. Si vemos un poquito cómo se clasifican los coronavirus, podemos notar que hay alfa, beta, gamma, delta, pero si vamos viendo un poquito, el alfa y beta pueden infectar mamíferos. ¿Okay? Entonces ahí vamos viendo que ya se va restringiendo un poquito. Y los otros más bien están ligados a aves. ¿Okay? Claro, con algunos casos también mamíferos. Bien, entonces ahora, este virus llamado SARS-CoV-2 se ha aislado de muestras y se ha identificado que pertenece obviamente taxonómicamente a los coronaviridae, al beta coronavirus y al género beta coronavirus, y se les ha juntado con dos otros virus precedentes. Entonces, miren, si vemos nosotros aquí en la parte inferior, donde habla una tabla de clasificación, digamos, muy básica, podemos notar, en primer lugar, que muchos de los coronavirus que han infectado afectan al ser humano, entonces han tenido como hospederos naturales mayoritariamente a los murciélagos. Bats es murciélagos. Y en menor grado hay algunos que tienen que ver con roedores. Pero estos dos son importantes, el llamado SARS a secas o SARS-CoV, que vendría a ser el primero, ¿no? Porque el que tenemos ahora es el SARS-CoV-2. O el otro que se llama MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, estos síndromes respiratorios severos agudos, por los tres tienen, digamos, el término básico, pero le agregan del Medio Oriente, el otro, etcétera, el MERS,
podemos notar que involucran a hospederos naturales. Todos ellos están ligados de ser beta coronavirus. Y si vemos este diagrama acá adjunto, es un pequeño arbolito filogenético que muestra aquellos que están en azul son los diferentes grupos de beta coronavirus y todos aquellos que están de rosado son los llamados alfa coronavirus, ¿no? Claro, esto fue realizado muy temprano, fines del 99, bueno, dice la revista es del 99, pero con datos del 2020, entonces ya mencionaba las relaciones que podrían haber con los beta coronavirus. Ahora, otra cosa interesante que vemos también aquí, que podemos ir, digamos, avanzando, es que al inicio, los dos, digamos, SARS-CoV, MERS, y el comienzo se llamaba 2009 nCoV, que ahora es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, primero hospederos naturales mamíferos, pero también indican la presencia de hospederos intermediarios. Y en el primero se habla acerca de una especie de carnívoro que se llama la civeta, ¿okay? Y en el segundo, en el MERS, son los camélidos del grupo de los dromedarios. Y ahora, otra cosa interesante que podemos ver tiene que ver con los receptores que van a permitir, digamos, la infección del virus hacia alguna célula en particular, sobre todo células ligadas al sistema respiratorio. Llama la atención que el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 tienen los mismos tipos de receptores, que se llaman la enzima que convierte la angiotensina, ¿no? Esta enzima, que es de tipo 2, se presenta en SARS y en CoV. O sea, lo que yo quiero que puedan notar en esta diapositiva es que hay relación con dos virus previos que han tenido bastante trascendencia y que vamos a ir explicando ahora poco a poco. Bien. Esta otra diapositiva es con el fin de ir mostrando que la literatura científica empieza ya a involucrar quiénes podrían ser los hospederos, ¿no? Porque noten, el anterior decía que el hospedero intermediario era desconocido. Y es lo que muchos autores también señalan. Pero hay otros mostrando en algunas evidencias que involucran que el hospedero intermediario pueden ser los pangolines. Bueno, ahora vamos a explicar con detalle, hay unas diapositivas, quiénes vienen a ser los pangolines, qué importancia tienen, qué hacen, etc. Entonces, ¿para qué he colocado esta figura? Esta figura es una especie de árbol filogenético que relaciona en base a las características proteicas de la llamada espina denominada S y de tipo 1, que el pangolín, mira que aparece pangolín CoV-2, está bastante relacionada con los CoV de Wuhan, o sea, el SARS-CoV-2, y también con un virus que se presenta típicamente en los murciélagos. Entonces, por ahí es que algunos autores señalan que podría haber alguna relación entre murciélagos, el SARS-CoV-2 típicamente, y pangolín. Entonces ya estamos viendo que se empiezan a observar enlaces. Algunos animales naturales específicos involucran murciélagos y luego intermediarios reservorios involucran también pangolines. Y acá se señalan algunas ideas. Voy a indicar básicamente la primera, que también se va a explicar en más detalle, que un virus del pangolín es, si se evalúa toda su carga genética, todo su genoma, es casi idéntico al SARS-CoV-2, en un 91%. Claro, eso hace que hay un 8% de diferencia, pero es lo que indican estos autores que a la fecha se conoce. Bien, ¿qué más quería señalar? En los primeros trazados de poder involucrar quienes podrían estar relacionados con el ciclo
de estos coronavirus, y había indicado que para el caso del MERS estuvo relacionado a los camellos, para el caso del SARS-CoV, el inicial, una especie de gato de la civeta, todos son de la zona de Asia. Alguien en un momento señaló a las serpientes, pero como ya hemos visto, los beta coronavirus no están ligados tanto a serpientes. Entonces, pasó cerca de 15 días luego de esa publicación, que muchos al comienzo señalaban las serpientes, y estos fueron descartados. Finalmente han relacionado que es más probable, y eso también quería señalar, las revistas utilizan, según lo que yo he ido analizando, algunos dicen, es el implicado, otros dicen, posiblemente es el implicado. Entonces, la palabra es y posible puede significar algo diferente. ¿Qué más quiero señalar aquí? Miren, este es el coronavirus. Entonces, lo hemos visto 20 veces y lo conocemos. Yo quiero que noten aquí la llamada proteína espinosa o spike o pico, que se llama proteína tipo S. Todas estas estructuras que están bordeando toda la cubierta. Entonces, ese es importante. ¿Por qué? Porque esa se comporta como una llave. Se comporta como una llave. Y podemos notar que ¿a dónde va a llegar? A la llamada, al receptor de la célula que va a infectar, que es el llamado ACE2, que vendría a ser como un candado. Tiene que ser muy específico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Podemos notar, si este vendría a ser la estructura proteica de esta, digamos, espina o spike o pico tipo S, entonces se tiene que unir con el receptor de la célula que va a afectar y tiene que ser muy puntual. De hecho, tiene que ser tan específico que hay una área llamada RBD que cumple un rol importante y que vamos a ver también por qué. Vayan pensando en esta palabrita. Muy bien. Esta diapositiva que les muestro ahora va mostrando los diferentes tipos de relaciones que se han ido observando en muchos de los virus que han estado involucrados, coronavirus, con potencial epidémico. Entonces podemos notar aquí, el más importante es el SARS, este es del año 2003, 2004. Entonces, involucrado como hospedero inicial, murciélago. Y hemos señalado también con el MERS, hospedero natural inicial, murciélago. Y luego tenemos dromedarios. Y acá, este autor al comienzo señala, bueno, ¿quiénes son los involucrados en el SARS-CoV-2? Dice, bueno, pueden ser desconocidos, pero como estamos indicando, hay una fuerte conexión o razones por las cuales murciélagos y pangolines pueden ser los candidatos ideales. Entonces, el rol de los animales, como estamos viendo, es importante. Puede haber saltos entre especies que favorezcan estas relaciones, estos enlaces zoonóticos. Esto se llama cross-species jumping, o sea, saltos que permiten algunas modificaciones para llegar a un siguiente hospedero. Estas características tienen este tipo de coronavirus. Por eso tienen amplia distribución. También esto se llama spillover event, etc. Entonces, antes de llegar al ser humano, han tenido que estar involucrados algunos animales, y luego un salto, y luego la transmisión, obviamente en esos tiempos las más importantes, es de humano a humano. Pero pensemos en dos virus muy relacionados. Ellos han tenido murciélagos y un hospedero intermediario, y lo mismo pensamos ahora en el SARS-CoV-2. Murciélagos y un hospedero intermediario que podrían ser este animalito llamado pangolín. Bueno, entonces, el inicio hemos visto mercado de Wuhan, consumo de alimentos en esa área, se considera como una especie de hotspot, punto caliente, que favoreció la interacción humanos y animales y se saltaron algunas barreras
mediante cosas muy variadas, fluidos, animales vivos, sangre, excreción, aire, bueno, es lo que dice un virólogo muy importante, Rodríguez Morales. Claro, esto fue un trabajo de los iniciales, apenas inicios de febrero, que recién se veía problemas mayores en Europa, etc. Entonces, al comienzo, miren, toda esta diversificación ligado con hospederos intermediarios. Se colocó un qué, ni siquiera creo que acá figura el pangolín. Me llamó la atención hasta que colocaron los peces. Claro, poco a poco, algunos fueron siendo dejados de lado, pero en todos los casos, los hospederos naturales vienen a ser los murciélagos. Acá también podemos notar los inicios, murciélagos y hospederos intermediarios dromedarios, y acá también para el SARS-CoV, 2002-2003, el MERS es 2012-2013, murciélagos iniciales y luego el gato de civeta, ¿no es cierto? Otro animalito, un carnívoro de la zona. Y luego, lo que quedó más fuerte es la transmisión humano-humano. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los SARS-CoV para que lo entendamos mejor. Entonces, el primerito que surgió se llama, pues, el SARS-CoV a secas. Como debería ser el primero. Se llama síndrome respiratorio agudo, a secas. Y esto, pues, tuvo importancia 2003, 2004. Luego se entendió claramente que los murciélagos están en el proceso de transmisión y que había también un hospedero intermediario, y se vio, pues, que era un animal llamado el gato de civeta. Bueno, la letalidad un poquito más alta que la actual, de 7 a 10%, y principalmente fue el problema en Asia, algunos países de Europa, pero no tuvo más repercusión en Latinoamérica. Entonces, de repente, por eso ni lo hemos escuchado. Ahora, ¿quiénes estaban como hospederos? Bueno, les presento aquí al llamado gato civeta. Algunos dicen que es el gato civeta de la palmera enmascarada, Paguma larvata, es un carnívoro. Algunos también relacionan como especie, digamos, importante a otra especie llamada el perro mapache, que también es como un perrito, es un canido, ¿no? Porque se ha encontrado muy alta similaridad entre los virus que normalmente pueden tener estas especies con el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que estas fueron involucradas en la transmisión. El segundo de importancia es el MERS. Ese de aquí surgió un problema de salud pública. Ese se originó en Arabia, 2012, pero 2014 tuvo el problema mayor. Una tasa de letalidad un poco más alta. Se dice que se llama el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y ustedes pueden ver aquí que esta es una publicación que ha salido en mayo de este año. Vemos que involucrados murciélagos, me llamó la atención aquí que involucran a otro camélido en el ciclo. Este es otro camélido, el dromedario. Pero luego también señala la potencialidad directa de que el murciélago podría infectar directamente al ser humano. Entonces, esas cosas se ven mucho en los virus. A veces pueden tener el ciclo, digamos, lógico de tener un hospedero natural, intermediario, y bueno, el ser humano, y a veces del frente del hospedero natural pudiera tener relación directamente con el ser humano. Bien, el dromedario es el que estuvo involucrado. Estos están involucrados como reservorios. Notamos acá la figura de un dromedario. Y tenemos acá, miren, este cuadrito muy interesante, ya que esto ocurrió en Arabia Saudita, llevó como consecuencia de que se empezara a haber algunas prohibiciones con relación a sacrificios de dromedarios que hacían durante todo el proceso de peregrinación, el consumo de su carne, leche, etc. Se evitaba el contacto porque se vio que en esos momentos había gran problema con estos animales, ¿no? Entonces, miren lo que señala aquí, posibilidades de recombinación. Eso también sucede con muchos coronavirus, virus A, virus B. Hay posibilidad que salga una variante de esos dos, recombinación genética.